Bueno, hola, bienvenido a la nueva clase de orientación luego del receso invernal. Eh, Voy a partir por explicarles un poco el trabajo que vamos a hacer con la etapa 6, ¿ya? Lo que vendría antes siendo el portafolio y ahora se llama instructivo de aprendizaje. Bueno, el instructivo de aprendizaje en nuestra etapa 6 es bastante como similar al portafolio 5, ¿ya? Son pequeñas actividades para que ustedes como conozcan los contenidos. Y aquí les separé las clases por color. ¿Ya? Entonces, la primera clase, que es la que corresponde el día de hoy, eh, bueno, las clases se van separando, ¿cierto? Esta sería nuestra primera clase, la del día de hoy. La próxima clase estaríamos viendo esta. Y bueno, como ven ustedes, cada clase tiene tres actividades. ¿Ya? Una actividad que va a ser como más visual, tiene que ver con alguna lectura o, o alguna imagen que ustedes puedan observar. ¿Ya? Después viene una actividad que es más auditiva, que tiene ahí generalmente un video o alguna canción. Y luego, la última actividad de cada clase es una actividad de reflexión, donde se plantean una o dos preguntas en base a las cuales ustedes tienen que reflexionar. Entonces, lo ideal es que ustedes trabajen con su instructivo eh, previamente a la clase. Ya, por ejemplo, en la noche anterior a la noche del día martes, ¿cierto? Ustedes pueden revisar eh, la tarde del martes, revisar lo que correspondería a la clase. ¿Ya? Por ejemplo, la próxima clase que tenemos la idea es que revisen, ¿cierto? Este material. Ya está ahí. Después es de la próxima clase. ¿Y por qué tienen, ojalá, hacerlo antes? Para que ustedes puedan hacer la reflexión de estas preguntas y después las podamos comentar en la clase. ¿Ya? Eh, bueno, eso. Entonces la idea es entrar al instructivo antes de la clase y revisarlo para hacer esa reflexión. Si ustedes quieren, pueden escribir esa reflexión en un cuaderno para que después no se les olvide y así la comentamos de manera más fácil. Ya, y lo otro es que después de cada clase de Zoom, ustedes tienen que hacer en su cuaderno este cuadrito que se llama ¿Cómo voy? ¿Ya? Después de cada clase de Zoom. Y ahí, entonces ustedes marcan logrado, tengo dudas, y si tienen dudas, escriben ahí qué duda tienen, para que después la otra clase me puedan hacer sus consultas, ¿ya? Y digan, profe, yo anoté una duda aquí, no entendí tal cosa, ¿ya? Entonces tienen que anotar el cuadrito, pero junto con el objetivo de la clase, ¿ya? Como ejemplo, esta clase, que el objetivo es conocer los valores, eso es lo que más o menos, si ustedes entienden lo que son los valores, para qué sirven, entonces se da como por logrado, ¿ya? Y si no, si tienen alguna duda, entonces pueden anotarla ahí. Ya, vamos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Ya? Bueno, en la unidad que vamos a revisar en la etapa 6 corresponde a la unidad de los valores, la ética, ¿ya? Y moral. Ya tiene que ver todo lo que tiene que ver entonces con nuestras acciones, con acciones buenas y acciones malas, ¿ya? Entonces, seguramente ustedes han escuchado muchas veces hablar de los valores y frases como, por ejemplo, cuando los padres te dicen esos no son los valores que yo te enseñé, ¿ya? Eh, o cuando también uno ve a alguien comportándose mal y dice, esa persona no tiene valores, ¿ya? Eh, También han escuchado el término, esta persona es inmoral, ¿ya? Ah, ese es un acto inmoral o la persona es inmoral. Y también han escuchado seguramente esta persona no tiene ética, ¿ya? O lo que hiciste fue muy poco ético. Ya, entonces la idea es que hoy día vayamos viendo, ¿cierto?, qué es todo esto, de la moral, la ética y los valores, ¿ya?
Bueno, los valores seguramente ustedes igual lo asocian a algo bueno, a algo positivo, ¿ya? Una persona con valores, por supuesto, es una persona honrada, honesta, em, humilde, ¿cierto? Una persona pacífica, poco agresiva, una persona tolerante, ¿ya? Una persona amorosa también, que cuida a los demás también, solidaria. Bueno, tenemos muchos valores, ¿ya? En cambio, bueno, quedamos ahí, ¿cierto? Las personas, entonces los valores se asocian al parecer con las personas que son buenas en su actuar, en su acción. Ya vamos viendo entonces. Los valores, entonces, son las razones, ¿ya? Que nosotros encontramos de nuestras decisiones y nuestras conductas que se pueden considerar buenas o positivas, ¿ya? Eh, y ojo aquí entonces, ya son los que están bajo la conducta, pero la conducta buena. Ya cuando uno comete alguna acción o toma alguna decisión negativa, incorrecta o mala, ahí no está en juego los valores, o sea, no es que yo haya cometido haya hecho algo malo basándome en algún valor, ¿ya? Porque los valores siempre nos van a tratar de llevar hacia lo que es como bueno o positivo, ¿ya? O lo correcto. Y por el contrario, cuando cometemos una decisión incorrecta, ahí ya no estamos hablando de un acto moral, ¿ya? No estamos hablando realmente de algo ético ni de algo moral, ni tampoco de algo bueno, ¿ya? Es más, incluso nosotros vamos a decir que su acción o su conducta es inmoral, ¿ya? Y en vez entonces de tener valores, lo que tiene son los antivalores, ¿ya? Por ejemplo, entre decir la verdad, ¿cierto? Ser honesto, ese sería el valor, ¿ya? Y una decisión de decir la verdad y entonces la acción de decirlo. En cambio, si yo me voy por el antivalor, voy a decir la mentira, ¿cierto? Y mi decisión y mi acción ya no van a ser morales. Ya, entonces, por tanto, los valores van a ser nuestras razones, ya nuestros principios que están ahí, el por qué el yo hago cosas de manera correcta o buena, ya son las razones de nuestra moral. La moral siempre tiene que ver con como reglas o normas o principios que nosotros tenemos para decir que algo es bueno, ¿ya? Un buen comportamiento. Eso es lo que hace la moral. Define lo que sería una acción buena, un comportamiento bueno, ¿ya? Una ley que también sea buena, que sea correcta. Em, y bueno, entonces mediante los valores, ya como por ejemplo lo que les decía, ¿cierto? La honradez, la sabiduría también, el otro valor, la familia, el amor, la comprensión, la solidaridad, ¿ya? Mediante todos estos valores, que son muchos, nosotros juzgamos las acciones y las conductas, ¿ya? Señalando así como esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno o es malo, ¿ya? Y bueno, ¿cómo podemos saber cuando algo es bueno o malo? ¿Ya? Para empezar, si están basados en algún valor, eso es bueno, ¿ya? Por ejemplo, si defiende cualquier tipo de valor, eso va a ser bueno. Otra manera de saberlo, ¿cierto? Es el hecho de que nosotros podemos ver que las acciones buenas traen consecuencias buenas, positivas, ¿ya? Las personas cuando hacen el bien generan cosas buenas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en este caso de los niños, obviamente a la que le sucedió algo bueno, así, a primera vista, ¿cierto? Sin conocer su historia, su nombre, nada, a la que le sucedió algo bueno fue a la niña. ¿Por qué? Porque ella está contenta, está alegre, está tranquila, está feliz. Quiere decir que algo bueno le pasó. En cambio, el niño que está afligido, que está angustiado, obviamente le pasó algo malo. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros también podemos ver qué es bueno y qué es malo, ¿ya? Las cosas que nos hacen sentir de alguna manera negativa a nosotros o a los demás son entonces cosas malas, ¿ya? Entonces, en vista de esto, ¿cierto?
el valor también es una cualidad que le aporta a algo, ¿ya? A un suceso, una cosa, una actividad, una decisión, ¿ya? A una persona, algo positivamente estimable, ¿ya? Que lo hace mejor o más apreciable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tarro de durazno vacío, alguien me puede decir, oye, bota eso porque es basura, ¿ya? Pero, en cambio, si yo tomo ese tarro de durazno y lo barnizo, le pongo un borde de madera, le pongo un mango, ¿ya? Le pongo, no sé, unas incrustaciones de otros metales, o lo pinto, no sé, alguien me va a decir, ya nadie va a ver eso como una basura, sino, por ejemplo, como el jarrón que hice, o el robot de juguete que hice, o el instrumento musical que hice, ¿ya? Eh, y eso es porque yo le añadí, ¿cierto? Algo a este tarro a este tarro, ¿cierto? De duraznos de conserva. ¿Ya? Algo que lo hace más apreciable y mejor. Entonces los valores funcionan de la misma manera, ¿ya? Los valores entonces le añaden a las cosas, ¿ya? A algo, puede ser a las cosas, a las personas, a las decisiones, algo que lo hace mejor, que lo hace más deseable y más estimable, ¿ya? Bueno, el valor surgió desde el ámbito económico, de la economía, ¿ya? Porque nosotros teníamos un producto, por ejemplo, un saco de arroz, y eso, además de tener una cierta utilidad, ¿cierto? Para alimentarse, le añadimos un valor extra que era el de su precio, ¿ya? El de su dinero. Y obviamente este valor podía subir o disminuir dependiendo de la necesidad que hubiese de arroz, por ejemplo. Si había mucho arroz, el precio del arroz tendría que bajar. En cambio, si es un producto escaso, ya que hay poco, el valor aumenta, ¿ya? Y lo mismo va pasando con los valores. Mientras mientras sea más difícil, ¿cierto?, encontrar los valores que nosotros buscamos, se hacen, por decirlo así, más valiosos, ¿ya? Por ejemplo, la sabiduría es un valor que se tiene como en alta estima porque uno puede ser súper inteligente, por supuesto, tener muy buenas notas, pero eso aún así aún no es la sabiduría. Ya la sabiduría la tenemos vista como algo que requiere realmente muchos años de práctica, de conocimiento, de reflexión, ya, y un montón de otras cosas. Ya, la sabiduría es como un valor súper valioso, ya, y la gente admira mucho a la gente sabia, porque hay muy poca gente sabia. ¿Ya? Los sabios que hemos tenido igual son hartos, pero a la vez son pocos si comparamos con la cantidad de gente que hay en el planeta a lo largo de toda la historia. ¿Ya? Entonces, bueno, este valor, el valor que al principio surgía de cierto como el precio, se fue esparciendo a todos los ámbitos de nuestra vida humana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos los valores que son estéticos, como la belleza o la fealdad. ¿Ya? Y podemos hacer un juicio de las pinturas, por ejemplo, decir esta pintura es bella o esta pintura no es bella. ¿Ya? Y esos serían entonces como los valores estéticos. También tenemos valores que son religiosos, ¿ya? Y entonces ahí el valor religioso sería como, por ejemplo, el de la santidad. Los valores jurídicos, ya que tienen que ver con las leyes, por ejemplo, se refieren a si una ley es justa o no, ¿ya? Pero principalmente cuando hablamos de los valores, entonces nos referimos a los valores morales, ¿ya? Principalmente. Eh, y los valores morales entonces son correcto y bueno, ya esos serían los valores de la moral, con sus antivalores que serían lo incorrecto y lo malo, ¿ya? Bueno, como en el fondo los valores le dan un valor agregado, ¿cierto? Una añadidura de valor a las cosas, las hace más hermosas. Generalmente la bondad, ¿cierto? Que es lo bueno en sí, se ha representado siempre de una manera muy bella, ¿ya? Entonces siempre vemos que los malos, los villanos, son monstruosos, son feroz, ¿cierto?
mientras que las personas buenas son representadas de una manera mucho más bella, ¿ya? Para mostrar en realidad que la bondad, ¿cierto? Es como ese valor añadido, ya que nosotros deseamos, ¿ya? Y bueno, pasa también, por ejemplo, en las mismas películas, donde el protagonista, que es el bueno, ¿cierto? El justo, el noble, el bueno de corazón, ¿cierto? El que no le desea mal a nadie, el que trata siempre de salvar al resto, etcétera, eh, siempre es un poco más agraciado que el villano, ¿ya? El villano es como que su maldad se refleja incluso hacia afuera, ¿ya? Eh, bueno, y nos podemos preguntar también por qué existen los valores, ¿ya? Y como le estaba diciendo, ¿cierto? Hay juicios que son de los cuadros de arte, por ejemplo, el juicio de una ley, ¿ya? Los valores existen porque los seres humanos siempre juzgamos, ¿ya? Siempre estamos opinando, por ejemplo, esto me gusta, esto no me gusta, prefiero tal cosa, en realidad no me gusta esto, ¿ya? Y entonces, siempre estamos juzgando las cosas, las situaciones, a las personas, a todo, ¿cierto? Estamos juzgando. Eh, entonces, decimos cosas como, por ejemplo, eso, ¿ya? Lo que acabas de hacer es injusto, o este vestido más bonito que el que llevas ayer, esta camisa me gusta mucho más, ¿ya? Y entonces lo que hacemos es manifestar nuestras preferencias, ¿ya? Los ideales que tenemos, ¿ya? Entonces nosotros hacemos juicios de valor cada vez que vamos calificando nuestras acciones o las cosas o a las personas, ¿ya? Como buenas, malas, justas, injustas, bonitas, feas, etcétera. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirven los valores entonces? Los valores nos sirven para que nosotros podamos analizar, ¿cierto? Las distintas situaciones, tanto personales, las propias de nosotros, nuestras decisiones, nuestra conducta, como las situaciones más sociales, ¿ya? Las decisiones que se toman, por ejemplo, en sociedad, o las acciones que suceden, ¿cierto?, en sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, entonces podemos, eh, mediante los valores, eh, hacer un juicio de nuestras leyes, ¿ya? Y decir, esta ley está bien, esta ley está mala, hay que cambiarla, ¿ya? Porque en realidad es injusta o porque no es útil, ¿ya? No consigue realmente solucionar el problema, ¿ya? Eh, y aquí entonces es donde entra un poco lo que es la ética, ¿ya? Y se diferencia de la moral. Generalmente las personas tienden a hablar de ética y de moral como lo mismo, pero en realidad son distintas, ¿ya? Porque la moral, como decíamos, son nuestras normas de conductas adecuadas o buenas, ¿ya? Todo lo que determina qué es bueno y qué es correcto. En cambio, la ética, más que decir tal acción es buena o tal otra es correcta, lo que va a hacer es preguntarse directamente qué es lo correcto, qué es lo bueno, ¿ya? Bajo qué principios realmente yo puedo decidir, eh, más allá de los valores, ¿cierto? Decidir qué es correcto y qué es bueno. Entonces lo que va a tratar de hacer la ética es dar una respuesta que sea un poco más universal, ¿ya? Y se va a cuestionar muchas veces la moral, ¿ya? A veces la moral con la ética están de acuerdo, pero muchas otras veces la ética como que discute con la moral, ¿ya? La puede criticar. Entonces vemos que nuestros valores también pueden ir cambiando, se pueden ir modificando, eh, y nuestros juicios de valor, por tanto, pueden ser distintos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar que un cuadro es precioso y otra persona puede decir que en realidad el cuadro no es feo, pero al menos no es precioso, es como mediocre el cuadro, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y eso es porque nosotros juzgamos, ¿cierto? Desde, por decirlo así, con nuestros propios ojos, ¿ya? Como para juzgar con otros tendrías que ponerte los anteojos que usa la otra persona, por decirlo así, ¿ya?
Y bueno, y eso es porque a pesar de que estamos en una misma sociedad en la que generalmente se tienen los mismos valores, ya los que las familias que te enseñan valores, te enseñan valores semejantes, ¿cierto? Dentro, por ejemplo, de nuestra sociedad, nosotros en nuestra familia nos enseñan el valor del respeto, el valor de la honestidad, por ejemplo, ya en el colegio también nos enseñan también el valor del compañerismo, de la, de la amistad, ¿cierto? Pero finalmente hay distintos sistemas morales, entonces pueden haber algunas modificaciones ahí. Y esas modificaciones van de manos con la ética. Que la ética, en el fondo, es la que se cuestiona y reflexiona acerca de la moral. Entonces, como les decía, muchas veces la ética critica la moral, ¿ya? Y, por ejemplo, una persona que tenga una moral de alguna religión, por ejemplo, dentro del catolicismo, una moral que hace ciertos ritos, ¿cierto? Dentro de su concepto de lo moral, que son, por ejemplo, de sacrificio, no humano, no matar a alguien, por supuesto, pero son sacrificios para purificar nuestra alma, ¿ya? Como por ejemplo la autoflagelación, que es hacerse daño a sí mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las conductas que se usaban más antes y hoy en día aún algunas personas la practican, es que cuando cometen algún pecado o tienen algún mal sentimiento, un sentimiento pecaminoso, se golpean, ¿ya? Por ejemplo, con un látigo, ¿ya? O si no, hacen penitencias como de ayuno y están una semana, por ejemplo, sin comer, ¿ya? Y eso es para purificar el espíritu, ¿ya? Eh, no sé, también hacen mandas en las cuales están así como kilómetros arrastrando las rodillas, entonces las rodillas quedan peladas, quedan llenas de sangre. ¿Ya? Y para ellos todo eso está dentro de su marco moral en el cual realmente lo que importa es el bienestar del espíritu, de tu alma pura, y por sobre el bienestar corporal o físico, ¿ya? Del cuerpo. Entonces ellos dicen, ¿de qué me sirve tener un cuerpo sano si en realidad lo que importa es mi espíritu? Y si mi alma, mi espíritu está manchado, ¿cierto? Está dañado porque por el pecado se ensució, entonces lo que me importa, ¿cierto? Es limpiar y purificar mi alma, ¿ya? Porque el cuerpo total y esta vida, esta vida no importa, ¿ya? Y la vida que importa realmente es al morir cuando yo me vaya al cielo, ¿ya? Y eso es lo que, por lo cual yo me tengo que preocupar, no por la vida de acá. Entonces, bajo esta moral, los valores que tenemos como de la santidad y de, ¿cierto? De poder llegar al cielo, eh, no son, por ejemplo, los mismos de una moral más terrenal, ¿ya? En la cual, por ejemplo, puedo decir, eh, bueno, tenemos que velar, ¿cierto?, por la salud del cuerpo, por el bienestar de las personas, por la vida de las personas, ¿ya? Y por su dignidad también. Entonces van siendo distintos tipos de valores los que están en cada moral, ¿ya? Y la ética, como les decía, cuestiona a veces estas morales. Entonces una moral le podría decir, oye, no, no puede ser que por algún pecado o por algún pensamiento pecaminoso trates así a tu cuerpo, ¿ya? Porque la salud está primero y bueno, qué sé yo, ¿ya? También vemos que también había una diferencia moral en otra época, ¿ya? Por ejemplo, en la época esclavista, donde las personas tenían esclavos, eh, moralmente era bien visto castigar a tu esclavo, ¿ya? Castigarlo a golpes, ¿cierto? Con látigos también, eh, distintos tipos de castigos, eh, o incluso lo podías llegar a matar, ¿ya? Aunque, bueno, si lo matabas después tenías que comprar otro esclavo, entonces generalmente lo que uno hacía era castigar. Y eso estaba bien visto porque tú, como dueño de ese esclavo, tenías que hacerte cargo también de su educación y de su formación, y de que fuese un buen esclavo, ¿ya? Y el esclavo, por otro lado, también aceptaba este castigo, y dentro de los mismos esclavos muchas veces se castigaban entre ellos,
se acusaban, ¿ya? Se acusaban porque para ellos su función era ser un buen esclavo, ¿ya? Entonces estaba bien que el patrón te corrigiera. Eh, bueno, obviamente eso en esa sociedad estaba bien visto, ¿ya? Y era moralmente adecuado, estaba súper bien hacer eso, ¿ya? En cambio, después, obviamente, la ética se puede cuestionar este tipo de sociedades y decir, no, tenemos que velar por la igualdad de condiciones de todos los seres humanos y que realmente no hay seres humanos que sean inferiores, ¿cierto? Y que tengan que tener un amo que los guíe y que les diga qué hacer, ¿ya? Todos los seres humanos podemos decidir por nuestra propia voluntad, ¿ya? Y ser libres. Entonces defienden, por ejemplo, la libertad, ¿ya? Y de esa manera nuestras normas, nuestras leyes van cambiando. Y hoy en día, en vez de tener leyes, por ejemplo, que regulan el trato, ¿cierto?, entre los esclavos, eh, lo que hacen es precisamente tratar de sancionar, ¿cierto?, todas estas conductas violentas estas conductas violentas que tenemos hacia las personas, ¿cierto? Hoy en día no nos está permitido legalmente, por ejemplo, matar o torturar a alguien, ¿ya? Bueno, entonces los valores nos sirven para hacer estos juicios, ¿ya? De qué puede ser justo, qué puede ser injusto, y así ir cambiando nuestra sociedad también y nuestras leyes, ¿ya? Incluso la manera en que nosotros vemos las cosas. Porque, por ejemplo, si a uno le enseñaron desde pequeño a, no sé, a robar, ¿ya? Para poder, no sé, enriquecerse, ¿ya? Te enseñaron a ser avaro, te enseñaron a ser egoísta. Bueno, después uno puede, mediante la ética, ¿cierto? Que el cuestionamiento, eh, encontrar valores y decir, bueno, en realidad existe también el valor de es importante el dinero, pero también existe el valor de la honradez, por ejemplo, ¿ya? O el valor hacia las personas, más que el dinero en sí. Entonces, uno puede cambiar, ¿cierto? Y modificar estas enseñanzas que te han dado desde tu familia o desde la sociedad, ¿ya? Entonces, para eso nos van sirviendo también los valores, para ir haciendo cambios en nuestra sociedad y a nivel personal. Nuestra propia moral puede ser cambiada y también entonces la moral legal que podamos tener, por ejemplo, en una sociedad. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos juzgar también situaciones que se van dando dentro de la sociedad, como por ejemplo la decisión de cerrar o no las industrias salmoneras, ¿ya? Que es donde en el fondo cultivan, no cultivan porque no es un vegetal, crían, crían salmones para poder venderlo. Entonces los tienen ahí, después los salmones engordan, crecen y ahí los venden. Ya es como, en vez de criar ganado, vaquitas, aquí crían salmones. ¿Ya? Y el problema es que, por un lado, las salmoneras producen mucha ganancia, que Chile es uno como de los países que produce mayor cantidad de salmones, entonces obviamente significan muchos ingresos y con eso fuentes laborales, por supuesto, gente que puede trabajar. Eh, y también, obviamente, eso a la larga termina ayudando también a la economía del país, ¿ya? A pesar de que obviamente sean privadas las salmoneras, pero de todas maneras, eh, igual, pues, si vive gente con más recursos, va moviendo también el dinero, entonces de esa manera la economía como que puede fluir y no se estanca, ¿ya? Pero por otro lado, el problema es que si bien genera ingresos, genera dinero, ¿cierto? Chile está dentro de los países con mayor mercado de salmones, el problema es que contamina demasiado, ¿ya? Entonces estamos generando dinero, pero a un costo quizás demasiado alto, ¿ya? Porque estamos ensuciando nuestros mares, nos estamos enfermando, también estamos dejando sin trabajo, por ejemplo, a los pescadores, más artesanales. Entonces hay distintos valores que entran en conflicto, ¿ya? Y que van generando entonces una polémica en esta situación.
¿ya? Entonces, los valores están como en tensiones. Por un lado está el tema de, bueno, pero es que hay que fomentar la economía, esto genera trabajo, genera ganancias, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? El tema de, bueno, hay que cuidar el medio ambiente, ¿ya? Eh, y la salud de las personas. Entonces, empieza a entrar en conflicto estos dos valores. ¿Ya? Yo de todas maneras en el portafolio les dejé eh, un link donde ustedes pueden ver eh, un poco lo que pasa, ¿cierto?, con esto de las salmoneras, ¿ya? Para que ustedes ahí puedan formar quizás su propia opinión, ¿ya? Y luego compartir en la siguiente clase qué es lo que les llamó la atención del conflicto, ¿cierto? Cuáles son cómo se da esta situación y cuáles son los valores finalmente que se van enfrentando en la situación, ¿ya? Bueno, y también quiero que reflexionen con estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo sería un mundo sin valor? Entonces, por ejemplo, en vez de haber paz, si no existiera el valor de la paz, tendríamos guerra, ¿ya? Si no tuviese el valor del amor, tendríamos odio, ¿ya? Si no tuviésemos el valor de la igualdad, tendríamos desigualdad. Si no tuviésemos el valor de la justicia, solamente nos quedaría la injusticia, ¿ya? Entonces, bueno, pensando más o menos en esto del el valor y el antivalor, ¿qué pasaría si no hubiesen valores y solamente hubiese antivalores en el mundo? ¿Ya? ¿Cómo sería el mundo con solamente antivalores? ¿Ya? Esas son como las tareas que les voy dejando para que después la próxima clase las podamos comentar. Bueno, la clase la vamos a dejar hasta aquí. Los dejo invitados a que se conecten en la próxima clase porque igual eh, la idea es que sea más participativo esto y que no esté yo aquí así como bla, 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 ya, sino que ustedes puedan ir haciendo preguntas, ir haciendo comentarios, haciendo como lo que opinan, ¿cierto? Cómo ustedes, cuáles son los valores que ustedes manejan, cuáles son los valores que ustedes les han enseñado, qué valores encuentran ustedes más importantes, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas las podemos ir conversando para hacer la clase un poco más dinámica y también porque va generando mayor reflexión, ¿ya? Así que eso, los dejo invitados para la próxima clase. Y nos vemos. Que estén muy bien.